Compraron veneno para ponerlo en mi comida el Día de las Madres. Querían mi casa, mi herencia. Pasaron años planeando mi muerte mientras yo dormía tranquila, confiando en ellos. Pero esa víspera, cuando escuché la conversación en el sótano, entendí. Era yo o ellos, y yo elegí vivir. Todo mundo dice que el amor de madre es incondicional, pero el de hijo, ay, ese tiene precio. Yo aprendí eso de la peor manera posible, mis queridos. Mi nombre es Elvira. Tengo 75 años. Nací y pasé toda mi vida aquí en Aguascalientes, en el norte de México. Hoy estoy aquí sentada en la mecedora del portal de la casa de una prima que me acogió, mirando el cielo azul de Aguascalientes e intentando encontrar paz después de todo lo que pasó. Ustedes deben estar preguntándose por qué una abuelita como yo está aquí contando una historia tan pesada, ¿verdad? Pues sí, mi gente, la vida enseña de una manera que uno nunca olvida. Hoy paso mis días aquí, ayudando a mi prima Chelita a cuidar las plantas de su patio, regando las flores, conversando con las gallinas que cría. Es una vida sencilla, pero es mía. ¿Y saben una cosa? Por primera vez en mucho tiempo, duermo en paz. Comencé a ayudar a Chelita con las plantas hace unos 2 años, cuando vine a vivir con ella. Al principio era solo para ocupar la cabeza, ¿saben? Para no estar pensando demasiado en las cosas malas. Pero hoy me gusta. Me despierto tempranito antes de que el sol caliente demasiado y voy al patio. Hay girasoles, hay rosas, hay esas violetas pequeñitas que a Chelita le encantan. Las riego una por una, converso con ellas, le pido a Dios que me dé fuerzas para continuar. Y me las ha dado, ¿eh? Este portal aquí, donde me siento todos los atardeceres, se volvió mi rinconcito de reflexión. Hay una mecedora vieja de esas de madera que rechina cuando uno se mece. Me siento aquí, agarro mi tejido. Estoy haciendo unos manteles para vender en la feria de artesanías de la iglesia y me quedo pensando en cómo la vida da vueltas. A veces viene una brisa fresca, ese vientecito rico de Aguascalientes que trae olor a tierra mojada cuando llueve allá lejos. Y yo agradezco por estar viva para sentir eso. Saben, mis queridos que me están viendo ahora, antes de que continúe mi historia, quería hacerles un pedido especial. Cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita encontraron este video. ¿Tempranito tomando café? ¿A la hora de la comida? ¿O ya por la tardecita cuando el sol se está poniendo? Leo todos los comentarios, y me pone muy feliz saber de dónde son, en qué momento del día pararon para escuchar la historia de esta abuelita. Cuéntenme, ¿va? Vamos a crear una cadena de cariño aquí en los comentarios. Y si pueden, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse ahí abajo, activen la campanita de las notificaciones y déjenle un like a este video. Eso ayuda muchísimo a que la historia de esta abuelita llegue a más personas que necesitan escuchar. Cada suscripción es una bendición para mí, es un abrazo de lejos que recibo de ustedes. Y miren, compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien crean que necesita oír esto, porque lo que voy a contar aquí no es solo mi historia, es una advertencia, es un grito de auxilio que no pude dar en ese momento, pero que hoy doy por todas las madres que están pasando por situaciones parecidas. Entonces, agarren su cafecito, siéntense cómodamente ahí y vengan conmigo en este viaje. Lo que voy a contar no es fácil de hablar, pero necesita ser dicho, necesita ser escuchado, porque hay madres sufriendo calladas por ahí, pensando que un hijo es bendición siempre, que sangre de tu sangre nunca hace mal. Pero yo aprendí, mis queridos, que a veces quien vive en nuestra casa, quien come de nuestra comida, quien criamos con tanto amor, puede ser nuestro mayor peligro. Y esto comenzó mucho antes de que me diera cuenta. Comenzó en mi infancia, en una casa humilde pero llena de amor, aquí mismo en Aguascalientes. Yo nací en 1950, en una casita sencilla de 3 cuartos aquí mismo en Aguascalientes. Mi papá, don Osvaldo, era carretero. Se despertaba de madrugada para agarrar trabajo en el tianguis. Cargaba costales de harina, frijol, maíz, lo que apareciera. Sus manos eran callosas, llenas de grietas, pero eran manos buenas, honestas. Mi mamá, doña Herminia, lavaba ropa ajena.
Ella tenía ese lavadero de cemento en el patio y se pasaba el día entero tallando ropa de otros. Las manos se le ponían rojas de tanto jabón de pasta. Vivíamos en la colonia Morelos, un barrio humilde en ese tiempo. Era una calle de tierra con 5 casas de cada lado. Cuando llovía, aquello se hacía un lodazal nomás. Teníamos que pisar en los ladrillos que los vecinos ponían para poder pasar sin hundirnos. Nuestra casa era chiquitita, una sala, un cuarto donde dormíamos todos juntos, yo, mi papá, mi mamá y mis 2 hermanos menores, Ademir y Neusa, y una cocina que daba al patio. No había baño dentro de la casa, no, mijito. Era esa casita allá al fondo del patio, de esas de madera, con la lucecita de quinqué cuando oscurecía. Pero, ¿saben una cosa? Éramos felices. Me acuerdo del olor de la comida de mi mamá. Ella hacía unos frijoles charros con chicharrón que eran una delicia. Todos los sábados había frijoles de la olla, esos bien mexicanos, con chorizo, queso fresco, cilantro picadito. Mi papá llegaba del tianguis trayendo siempre algo, un plátano, una naranja, a veces un pedazo de piloncillo que compraba de un señor allá del rancho. Dividíamos todo, comíamos juntos, sentados en el suelo, porque solo había 2 sillas en la casa. Yo era la mayor. Tuve 7 hermanos después de mí, pero solo 2 sobrevivieron, Ademir y Neusa. Los otros murieron chiquitos todavía, de sarampión, de tosferina, de esas enfermedades que ya no hay hoy, pero que en ese tiempo se llevaba a los niños como el viento. Mi mamá lloraba mucho cuando perdía un hijo, pero tenía que ser fuerte por los que quedaban. Y era fuerte, ¿eh? Fuerte como esos árboles de mezquite que hay aquí en Aguascalientes, que aguanta temporal y sol fuerte y sigue en pie. Mi infancia fue trabajo desde tempranito. Con 8 años ya ayudaba a mi mamá en el lavadero. Con 10 ya sabía lavar, planchar, almidonar. Iba a la escuela por la mañana, caminaba unos 40 minutos a pie hasta la escuela primaria y por la tarde ayudaba en casa. Pero me gustaba, ¿saben? Tenía mis juegos también. Jugábamos a las escondidillas en la calle con los otros niños, a la roña, al avión. Hacía muñecas de olote de maíz, de esas con un trapito amarrado haciendo de vestido. No había juguetes comprados, pero la imaginación nuestra era muy buena. Había una señora en nuestra calle, doña Teresita, que hacía pan de elote para vender. Cuando se podía, nos llamaba y nos daba un pedacito. Aquello era la mayor alegría. Pan calientito oliendo a elote y anís con esa costra doradita por encima. Se me hacía agua la boca solo de acordarme. Y los domingos, cuando mi papá no trabajaba, íbamos a la plaza. Había una placita pequeña cerca de casa, con unas bancas de madera y un kiosco viejo. Mi papá se sentaba ahí, conversaba con los otros hombres y nosotros nos quedábamos corriendo, jugando, felices de la vida. Mi mamá me enseñó todo lo que sé. Fue ella quien me enseñó a coser, a cocinar, a cuidar una casa. Mira, Elvira, me decía, una mujer tiene que saber hacer de todo, porque la vida no es fácil, no, mi hija, pero con trabajo honesto y Dios en el corazón salimos adelante. Y yo le creía, ¿eh? Crecí creyendo que trabajo honesto y familia era todo lo que importaba, que si criabas a tus hijos con amor, ellos te iban a amar de vuelta, que sangre de tu sangre protegía. Ay, cómo estaba equivocada. En la escuela yo era buena alumna. Aprendí a leer rápido. Me encantaba leer esos libritos que la maestra prestaba. Leía historias de princesas, de castillos. Soñaba despierta con una vida diferente, pero al mismo tiempo sabía que mi destino era el mismo de mi mamá. Casarse, tener hijos, cuidar la casa, era lo que todas las muchachas de mi época hacían. No había eso de estudiar para ser doctora, ingeniera, esas cosas. Una mujer estudiaba hasta el 6º año, si mucho, y después iba a cuidar a la familia. Cuando tenía unos 11 años, comencé a ayudar a doña Herminda, una señora rica que vivía en la parte alta de la ciudad. Mi mamá consiguió ese trabajo para mí. Iba 2 veces por semana a ayudar a limpiar la casa, lavar los trastes, esas cosas. Ganaba unas moneditas que le daba a mi mamá. Doña Herminda era buena conmigo, me daba comida,
a veces una ropa que ya no usaba. Fue ahí que vi por primera vez cómo era la vida de los ricos. Casa grande, llena de cuartos, muebles bonitos, comida abundante. Me quedaba impresionada. Mi papá tomaba un poquito los fines de semana, pero nunca fue de pegarnos, ni a mi mamá. Tomaba su tequilita, se ponía alegre, cantaba unas canciones rancheras y después se dormía. Era un hombre bueno, trabajador. Murió joven, con 48 años, de problema del corazón. Trabajó tanto, cargó tanto peso que el corazón no aguantó. Yo tenía 16 años cuando murió. Me acuerdo del entierro, del ataúd sencillo de madera, de mi mamá llorando agarrada de mí. Ese día me hice mujer de verdad porque tuve que ser fuerte por mi mamá y por mis hermanos. Fue ahí que la vida comenzó a ponerse más pesada. Pero aún así teníamos amor, teníamos unión, nos ayudábamos. Y yo nunca imaginé, nunca, que décadas después iba a pasar por lo que pasé, que los niños que criaría con tanto sacrificio iban a... Ay, pero eso lo cuento en un ratito. Primero necesito hablar de mi adolescencia, de cómo conocí al hombre que sería el padre de mis hijos, de cómo construí mi familia pensando que estaba haciendo todo bien. Después de que mi papá murió, la vida se puso más difícil. Yo tenía 16 años y mi mamá me necesitaba trabajando todavía más. Dejé la escuela para siempre. Ya había terminado el 6º año de todas formas, que era hasta donde llegaban las muchachas en esa época. Comencé a trabajar de empleada doméstica en más casas. Agarraba ropa para lavar en casa también. Ayudaba a mantener a mis hermanos menores. Ademir tenía 14 y ya trabajaba de ayudante de albañil. Neusa tenía 12 y ayudaba a mi mamá. En esa época yo era una muchacha flaquita, morenita, pelo largo que amarraba en un chongo. Usaba esas ropas sencillas, vestidos de manta, que yo misma cosía. No era de salir mucho, ¿no? Trabajaba demasiado. Pero los domingos, cuando se podía, iba a misa de las 7 de la mañana en la iglesia del centro. Era ahí donde las muchachas de mi edad nos encontrábamos. Platicábamos un poquito en la puerta después de misa, nos reíamos. Fue en una de esas misas, yo acababa de cumplir 17 años, que conocí a Geraldo. Él era un muchacho alto, fuerte, trabajaba de mecánico en un taller cerca del mercado. Tenía 23 años, vivía con sus papás en una casa un poco mejor que la nuestra, en una calle pavimentada. Me notó saliendo de la iglesia y vino a hablarme. «¿Cómo te llamas, muchacha?», me preguntó sonriendo. Me puse toda penosa, pero respondí. «Elvira, nombre bonito para muchacha bonita», me dijo. Empezamos a noviar. Él iba a la puerta de mi casa los domingos por la tarde. Nos sentábamos en la entrada, platicábamos siempre con mi mamá vigilando de lejos. En ese tiempo era así. El noviazgo era cosa seria. No había eso de salir solos, meterse a la casa, esas cosas. Todo con respeto, todo con la familia cerca. Geraldo parecía un buen muchacho, trabajador, educado. Siempre traía algo para mi mamá, una fruta, un pan, un detalle. Después de un año de noviazgo, cuando yo tenía 18 años recién cumplidos, le pidió mi mano a mi mamá. Mi mamá aceptó, dijo que era un hombre de bien. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia, yo de vestido blanco prestado de una vecina. Él de traje que su patrón le prestó. Hicimos una comida en la casa de mi mamá. Mataron una gallina. Hicieron arroz rojo con mole, unas gorditas, refresco. Fue un día feliz. Yo pensaba que estaba empezando mi vida de verdad, que iba a construir una familia bonita, llena de amor, como soñaba desde niña. Fuimos a vivir a una casita rentada de 2 cuartos en la misma colonia Morelos donde crecí. Era chiquitita, pero era nuestra. Yo le ponía empeño a esa casa, barría todos los días, trapeaba el piso, dejaba todo brillando. Geraldo trabajaba en el taller y yo seguía agarrando ropa para lavar, ayudando con el dinero de la casa. No fue luna de miel, mijito. Ni siquiera sabíamos qué era eso. Te casabas, te ibas a vivir juntos y listo, a trabajar para sobrevivir. Con 19 años quedé embarazada de mi primer hijo, Marcos. Me puse feliz de más. Dios mío, iba a ser mamá, iba a tener un hijito mío, una criaturita para amar y cuidar. Geraldo también se puso contento.
Dijo que quería un hombre para que le ayudara cuando creciera. El embarazo fue difícil. Tenía muchas náuseas, no podía comer bien, pero seguí trabajando hasta el último mes porque necesitábamos el dinero. Marcos nació una noche de invierno en 1970. Nació en casa, con partera, doña Benita, una señora que atendía partos en la región. Fue un parto largo, doloroso, pero cuando escuché su llantito, olvidé todo. Era un niño gordito, rosadito, lleno de pelo negro. Miré a esa criaturita y pensé, a este lo voy a amar toda la vida. Voy a darle todo. Lo voy a criar bien. ¿Cómo estaba equivocada? 2 años después vino Beto. 3 años después de Beto nació Silvana. Yo tenía 24 años y 3 hijos pequeños. La casa estaba cada vez más apretada, el dinero más corto. Geraldo trabajaba mucho, pero ganaba poco. Yo lavaba ropa hasta que las manos se me quedaban en carne viva, pero apenas alcanzaba para comprar comida. Los niños crecían necesitando ropa, medicina, de todo. Fue en esa época, cuando Silvana tenía unos 2 años y yo tenía 26, que Geraldo empezó a cambiar. Llegaba tarde a casa, oliendo a tequila, se ponía nervioso, les gritaba a los niños, me gritaba a mí. Decía que la culpa de que no tuviera dinero era mía, que yo le había dado 3 hijos para mantener, que yo solo servía para dar gastos. Yo aguantaba callada. Cuidaba a los niños, trataba de mantener la paz. Él nunca me levantó la mano, pero las palabras dolían tanto como una cachetada. No sirves para nada, Elvira, me decía. Mira esta casa cochina, mira esta comida sin sabor, mira estos chamacos mal educados. Y yo bajaba la cabeza, me tragaba el llanto y seguía. Con 30 años ya no tenía ningún sueño. Solo quería que mis hijos crecieran bien, que tuvieran una vida mejor que la mía. Trabajaba como condenada. Me despertaba a las 5 de la mañana, hacía de comer, limpiaba la casa, lavaba la ropa de otros, cuidaba a los niños y todavía tenía que aguantar a Geraldo llegando borracho de noche, tratándome como perro. Pero yo pensaba, así es, Elvira, la mujer casada aguanta. Es tu marido, padre de tus hijos. Cuando Marcos cumplió 15 años, empezó a trabajar de ayudante en una ferretería. Beto, con 13, fue a trabajar de repartidor en una panadería. Silvana, con 10, ayudaba en casa. Yo pensaba que las cosas iban a mejorar, que con los muchachos ayudando íbamos a tener más dinero, íbamos a vivir mejor, y por un tiempo hasta mejoró. Pudimos rentar una casa más grande de 3 cuartos en un barrio un poco mejor. Pero Geraldo seguía tomando. Gastaba la mitad de su sueldo en tequila y juego. Mis hijos y yo éramos los que manteníamos la casa de verdad, y él llegaba, comía, dormía y todavía se quejaba. Esta comida no tiene sabor. Esta casa está hecha un desastre. No sirven para nada. Los muchachos crecieron oyendo aquello, crecieron viendo al papá tratar a la mamá como basura. Y yo creo que eso fue lo que los arruinó. Aprendieron que la mujer, que la mamá no merecía respeto, que era solo alguien para servir, para trabajar, para ser pisoteada. Cuando yo tenía 35 años, Geraldo murió. Chocaron el carro del taller donde trabajaba. Él estaba borracho, manejando, sin licencia. Su patrón que iba con él también murió. Fue un accidente feo. No voy a mentir. No lloré mucho, no. Sentí un alivio. Pensé, ahora mis hijos y yo vamos a vivir en paz, sin gritos, sin golpes, sin humillación. Los muchachos ya estaban grandecitos. Marcos tenía 16, Beto tenía 14, Silvana 11. Yo seguí trabajando para mantenerlos, pero ¿saben una cosa? Sentía que estaban diferentes, principalmente Marcos. Me miraba con una expresión extraña, como si yo fuera un peso, como si estorbara su vida. Y Beto se ponía cada vez más callado, más cerrado. Silvana era la más parecida al papá. Se quejaba de todo. Nunca estaba satisfecha con nada. Con 40 años, finalmente logré comprar una casita. Era pequeña, vieja, necesitaba arreglos, pero era mía. Junté dinero durante años,
lavando ropa, haciendo limpieza, pasando hambre para guardar cada centavo. Cuando firmé los papeles de esa casa, lloré. Pensé, listo, Elvira, lo lograste. Tus hijos van a tener un techo que es tuyo, que nadie puede quitar. Cuando te mueras, van a heredar esta casa y van a tener dónde vivir. Ay, Dios mío, cómo estaba equivocada. Crié 3 víboras dentro de casa. 3 víboras que alimenté, que vestí, que eduqué, que amé con todo mi corazón. Y esas 3 víboras, cuando crecieron, solo pensaron en una cosa: cómo quitarme lo único que tenía. Cómo quitarme del camino para quedarse con mi casa. Los años fueron pasando y mis hijos crecieron. Marcos se volvió un hombre fuerte, alto. Trabajaba en una empresa de transporte como chofer. Beto consiguió empleo en una tienda de electrodomésticos. Silvana hizo curso de manicurista y montó un rinconcito en la sala de mi casa para atender a las clientas. Vivían conmigo todavía, nunca salieron de casa. Y yo seguía trabajando como loca, haciendo limpieza en 3 casas diferentes, lavando ropa cuando aparecía, todo para ayudar con los gastos. Cuando llegué a los 50 años, empecé a sentir el peso de la edad. Me dolía la espalda de tanto agacharme para tallar pisos. Las manos las tenía hinchadas siempre. Las rodillas ya no aguantaban subir y bajar escaleras como antes. Pero no me quejaba. Pensaba, por lo menos mis hijos están bien. Están trabajando, están creciendo. Luego se casan, tienen hijos, y yo voy a ser una abuela feliz. Pero las cosas no eran como yo imaginaba. Marcos empezó a llegar a casa con olor a bebida, igualito que su papá. Se ponía nervioso, me gritaba cuando la comida no estaba lista. «Mamá, trabajo todo el día y usted no es capaz de dejar la cena lista a tiempo», se quejaba. Yo bajaba la cabeza, pedía perdón, calentaba la comida para él. Beto era más callado, pero yo veía en sus ojos una frialdad que me asustaba. Me miraba como si yo fuera un mueble viejo, algo que ocupaba espacio. Silvana era la peor. Se quejaba de todo. «Mamá, esta casa está muy vieja. Mamá, ¿por qué no la arregla? Mamá, cuando usted se muera, voy a vender esto y comprar un departamento mejor». Yo fingía que no oía, pero aquello me cortaba el corazón. ¿Cómo así? Cuando me muera. Ya estaba planeando mi muerte. Yo todavía estaba viva, trabajando para mantener esa casa, y mi propia hija ya estaba echándole ojo a la herencia. Con 55 años tuve un problema serio en la columna. Me quedé casi 2 meses sin poder trabajar. Fue ahí que vi la verdad bien clara. A mis hijos no les importaba. No me llevaban comida al cuarto, no preguntaban si necesitaba medicina. No me ayudaban a bañarme cuando apenas podía levantarme de la cama. Me quedé acostada en ese cuarto, oyéndolos en la sala, riéndose, viendo televisión, comiendo las cosas que yo había comprado con mi dinero, y ninguno vino a ver si estaba bien. Hubo una noche que llamé a Silvana. «Hija, tráeme un vaso de agua», le pedí, la voz débil de tanto dolor. Ella respondió desde la sala: «Ahorita, mamá, estoy viendo la novela». Y no vino. Me quedé toda la noche con sed, sin poder levantarme, esperando que uno de mis 3 hijos tuviera la bondad de traerme un vaso de agua. Ninguno vino. En la mañana, cuando logré arrastrarme hasta la cocina, ya se habían ido al trabajo. Dejaron los trastes del desayuno sucios en el fregadero. Cuando mejoré, volví a trabajar. Pero algo había cambiado dentro de mí. Empecé a poner atención. Empecé a escuchar las conversas cuando pensaban que no estaba oyendo, y lo que oía me dejaba helada. «Cuando la vieja estire la pata, vendemos esta casa y dividimos el dinero», decía Marcos. «Ojalá sea pronto». «Estoy hasta el cuello de deudas», respondía Beto. «Va a durar otros 10 años fácil. Estas viejas trabajadoras son recias», se quejaba Silvana. Yo estaba en la cocina cuando oí eso. Mi corazón casi se paró. Estaban esperando que me muriera. No por nostalgia, no por tristeza, por dinero, por mi casa. Esa casita por la que sudé sangre para comprar, que era lo único que tenía en la vida, era lo único que les interesaba. A los 60 años ya estaba cansada.
cansada de trabajar, cansada de ser tratada como estorbo, cansada de oír indirectas. «Mamá, ¿ya pensó en irse a vivir a un asilo? Hay unos bien baratitos», me sugirió Silvana un día. «Así podríamos vender la casa y usted estaría en un lugar con gente de su edad». La miré sin poder creer. ¿Asilo? Me quería meter a un asilo para vender mi casa. «Hija, pero esta casa es mía. Yo la compré con mi sudor», le dije, tratando de controlar la voz. «Ay, mamá, pero usted no se va a llevar nada cuando se muera de todas formas. Por lo menos déjenos aprovechar mientras está viva». Aprovechar. Querían aprovechar. ¿Y yo? Yo que había renunciado a todo por ellos. Yo que había pasado hambre para darles de comer. Yo no tenía derecho de aprovechar nada. Solo ellos. Empecé a tener miedo. Miedo de dormirme y no despertar. Miedo de comer algo que ellos prepararan. Miedo de quedarme sola en casa con ellos, porque yo veía en sus ojos algo malo, una codicia, una frialdad. Eran mis hijos. Habían salido de dentro de mí, pero eran extraños, eran enemigos. Con 65 años dejé de trabajar. Mi cuerpo ya no aguantaba más. Logré pensionarme. Un salario mínimo de nada, pero era algo. ¿Y saben qué hicieron? Empezaron a pedirme dinero. «Mamá, préstame 500 pesos. Mamá, págame la tarjeta de crédito. Mamá, necesito dinero para el súper». Yo daba, siempre daba, porque todavía tenía esperanza de que me amaran, de que les importara, pero no les importaba. Yo era solo una fuente de dinero, y cuando el dinero se acabara, yo era solo un obstáculo entre ellos y la casa. Cuando cumplí 70 años, la situación empeoró mucho. Marcos perdió el empleo por la bebida. Se quedaba en casa todo el día, tomando, quejándose. Empezó a pedirme dinero todas las semanas. Cuando le decía que no tenía, golpeaba la mesa, gritaba: «¡Sí tiene! ¡Tiene toda esa pensión!». Toda esa pensión. Un salario mínimo que apenas pagaba la luz, el agua, el gas. Beto le debía dinero a un montón de gente. Se había metido con apuestas por internet, esas cosas del celular. Hubo una vez que apareció un hombre en la puerta de la casa cobrándole. Un hombre alto, con cara de pocos amigos. «Su hijo me debe 30,000 pesos. O paga o va a haber problemas». Tuve que sacar dinero de los ahorros, esos ahorros ridículos que tenía guardados para una emergencia, para pagar la deuda de Beto. Ni siquiera me dio las gracias, solo dijo: «Ya era hora, mamá». Silvana casi no atendía clientas. Vivía pegada al celular, comprando ropa por internet, haciéndose las uñas y el cabello, yendo al salón, gastando dinero que no tenía. Y cuando llegaba la cuenta de la tarjeta, venía llorando conmigo. «Mamá, ayúdame. Solo esta vez. Prometo que no gasto más». Yo ayudaba y al mes siguiente era lo mismo. Y yo vivía encerrada en mi cuarto con miedo, porque la forma en que me miraban había cambiado. Ya no era desprecio, era odio. Odio mezclado con una impaciencia, una urgencia, como si yo estuviera tardando demasiado en morirme. Empecé a oír conversaciones extrañas. Hablaban bajito cuando yo pasaba. Dejaban de hablar cuando entraba a la sala. Intercambiaban miradas que no podía descifrar. Mi corazón vivía acelerado. Rezaba todas las noches. «Dios mío, protege a esta tu hija. Protégela de la maldad que vive en esta casa». Hubo una noche que desperté asustada. Eran como las 3 de la mañana. Oí un ruido en el pasillo. Me quedé quieta, con los ojos cerrados, fingiendo que dormía. Oí pasos acercándose a mi cuarto. La puerta rechinó. Se abrió despacio. Alguien entró. Apenas respiraba, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía oír. Sentía a alguien acercarse a mi cama. Me quedé paralizada. Después de un tiempo que pareció una eternidad, la persona salió. Oí la puerta cerrarse. Al día siguiente, vi que habían tocado mis medicinas. Estaban fuera del orden en que siempre las dejaba. La caja de medicina para la presión estaba diferente. Alguien había tocado. ¿Pero por qué? ¿Será que habían sacado o puesto algo?
A partir de ese día escondí mis medicinas debajo del colchón y solo las tomaba cuando tenía la certeza absoluta de que eran mis medicinas, que nadie las había tocado. Tenía 73 años y vivía en una prisión, en una casa que era mía, rodeada por 3 personas que había criado, alimentado, amado y que ahora me veían como un estorbo. No podía dormir de noche. Me quedaba con un ojo abierto, siempre alerta. Empecé a esconder dinero, empecé a no comer nada que ellos prepararan. Mamá, parece que está loca. ¿Por qué no come la comida que hacemos?, preguntaba Silvana. No tengo hambre, mi hija, mentía. Pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de que le pusieran algo a mi comida. Miedo de que aceleraran el proceso. Miedo de morir por las manos de quienes más amé en la vida. Hubo un día que Marcos llegó borracho y dijo algo que me puso la piel de gallina. Estaba discutiendo con Beto sobre dinero, sobre sus deudas, y de repente dijo: si la vieja se muriera pronto, resolveríamos todo. Vendemos esta casa, dividimos el dinero y cada quien sigue su vida. Beto se rió. Sí, pero no se muere nunca. Y Silvana completó: deberíamos darle una ayudita al destino. Yo estaba en el cuarto, la puerta entreabierta, oí todo. Mi sangre se heló. ¿Darle una ayudita al destino? ¿Qué significaba eso? Estaban planeando matarme, y lo peor de todo, yo todavía los amaba. A pesar de todo lo que hacían, a pesar de la forma en que me trataban, yo todavía los miraba y veía a mis bebés. Veía a Marcos recién nacido, gordito y rosadito. Veía a Beto dando sus primeros pasitos. Veía a Silvana llamándome mamita, y mi corazón se partía en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible amar a alguien que te odiaba tanto? ¿Cómo era posible querer proteger a quien quería destruirte? Pero el amor de madre es así, mis queridos. Es ciego, es incondicional, incluso cuando no debería serlo. Fue en la víspera del Día de las Madres de 2024. Yo tenía 74 años. Los 3 llegaron a casa ese viernes por la noche, diciendo que iban a pasar el fin de semana conmigo, que iban a hacer una comida especial para el Día de las Madres. Yo hasta me puse contenta, ¿saben? Pensé, ¿será que me van a dar un poquito de cariño? ¿Será que se acordaron que soy su mamá? Qué ingenua fui. Llegaron con bolsas del súper, con bebidas. Dijeron que iban a preparar todo. Usted no tiene que hacer nada, mamá. Mañana es su día. Deje que nosotros nos encarguemos de todo, dijo Marcos sonriendo. Pero esa sonrisa no llegaba a los ojos. Era fría, calculada. Había algo mal. Yo fingí creerles. Me fui a mi cuarto, los dejé en la cocina, moviendo las ollas, organizando las cosas, pero algo dentro de mí estaba inquieto. Ese sexto sentido de madre, ¿saben? Esa cosa que avisa cuando hay peligro cerca. No podía estar tranquila. Ellos nunca habían hecho esto antes. Nunca se habían ofrecido a hacer una comida para mí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? Como a las 8 de la noche, bajé al sótano. Teníamos un sótano pequeño donde guardaba cosas viejas, unos manteles, unos platos que ya no usaba, unas cajas con fotos. Dije que iba a sacar un mantel bonito para usar en la comida del día siguiente. Bajé despacio esa escalerita de madera que rechina a cada paso, agarrándome del barandal viejo, teniendo cuidado de no caerme. El sótano estaba oscuro, frío. Prendí la lucecita débil que había ahí abajo. Estaba buscando el mantel cuando oí voces arriba, voces apagadas viniendo de la cocina que quedaba justo encima del sótano. Había una ventilación, una rejilla en el techo del sótano que daba a la cocina. Se podía oír lo que hablaban arriba, pero ellos no lo sabían. Nunca le había contado a nadie que se podía oír la cocina desde el sótano. Y lo que oí, Dios mío, mi corazón se paró. Mañana se acaba, era la voz de Marcos. La vieja no pasa de la comida. ¿Trajiste aquello, Beto? Mi mano se detuvo en el aire. ¿Aquello? ¿Qué aquello? Lo traje. Está aquí en la mochila, respondió Beto. Es una cosa potente. Ese tipo en internet dijo que es fulminante. No da ni tiempo de llegar al hospital. Me agarré el pecho. No podía creer lo que estaba oyendo. Fulminante hospital. Estaban hablando de matarme.
La voz de Silvana vino enseguida, bajita pero clara. ¿Y no deja sabor en la comida? No deja nada, aseguró Beto. Es un veneno para ratas nuevo, de esos importados. Se disuelve en la bebida, no tiene olor, no tiene sabor. La vieja va a tomar su agua de Jamaica, pensando que está celebrando el Día de las Madres. Y se acabó. Se rieron, los tres se rieron. Una risa bajita, maldosa, que resonó en ese sótano y entró en mi alma como un cuchillo. Mis 3 hijos, mis 3 niños, riéndose de mi muerte planeada. Mis piernas flaquearon. Tuve que sentarme en el piso frío de ese sótano, temblando toda. Las manos heladas, el corazón disparado, la respiración fallando. Veneno para ratas. Compraron veneno para ratas para ponerlo en mi bebida el Día de las Madres. ¿Creen que sospecha algo?, preguntó Silvana. ¿Qué va?, respondió Marcos. Es tonta. Todavía cree que la queremos. Pobrecita. Pobrecita. Me llamó pobrecita. Ese niño que cargué en la panza por meses, que sostuve en brazos toda la noche cuando tenía fiebre, que le di mi último pedazo de tortilla cuando no teníamos que comer. Me llamó pobrecita. Después de que se muera, vendemos la casa luego, planeó Beto. La dividimos en 3. Yo pago mis deudas, me compro una moto, ustedes hacen lo que quieran. Yo me voy a viajar, dijo Silvana animada. Me voy a la playa, a quedarme en un resort. Ya me cansé de vivir en esta casa vieja con esta vieja pesada. ¿Vieja pesada? Mi hija me llamó vieja pesada. La niña que vestí, que le peiné el cabello, que llevé a la escuela, que crié prácticamente sola después de que el papá murió, me llamó vieja pesada. ¿Y si hay problema, si alguien sospecha?, preguntó Silvana con un poquito de miedo en la voz. No va a haber, aseguró Marcos. Es vieja, tiene presión alta, problema del corazón. Cuando llegue al hospital, si llega, van a pensar que fue muerte natural, infarto, derrame, esas cosas de viejos. Y vamos a llorar mucho en el velorio, dijo Beto, y se volvieron a reír. Va a ser hasta bonito, los 3 hijos dedicados llorando por la mamá. Dedicados. Iban a fingir que eran dedicados. Iban a llorar lágrimas falsas en mi ataúd. Iban a hacer un discurso bonito sobre cómo yo era una mamá maravillosa. Y todo mentira, todo teatro. Mientras planeaban dividir el dinero de la venta de la casa en el mismo velorio, probablemente. Me quedé ahí abajo por más de 1 hora. Ellos subieron a sus cuartos, apagaron las luces de la cocina. La casa se quedó silenciosa y yo me quedé sentada en la oscuridad de ese sótano helado, sintiendo mi corazón de madre morir. 60 años. Pasé 60 años de mi vida criando a esas 3 personas. Lavé pañales sucios hasta que las manos me sangraran. Me desperté de madrugada cuando estaban enfermos. Pasé la noche en vela, haciendo compresas, dando medicina, rezando para que mejoraran. Pasé hambre. Dejé de comer para darles de comer a ellos. Usé ropa vieja, rota, para poder comprarles ropa nueva para que fueran bonitos a la escuela. Trabajé hasta que mi cuerpo me doliera entero, hasta que mis manos quedaran callosas, hasta que mi columna no aguantara más. ¿Y para qué? Para ser llamada vieja pesada, para ser envenenada como una rata el Día de las Madres. Cuando subí de ese sótano, ya pasaba de la medianoche. Pasé frente a su cuarto. Todavía había luz prendida. Se podía oírlos platicando, riéndose, en el celular, sin ninguna preocupación en el mundo. Después de todo, mañana estarían libres de mí. Mañana yo estaría muerta, y ellos estarían ricos. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en la orilla de la cama y lloré. Lloré como no lloraba hacía años. No era llanto de tristeza, era llanto de dolor, dolor del alma. Dolor profundo de esos que no tienen remedio, que no sanan nunca. Dolor de quien fue traicionada de la peor forma posible. ¿Por quién? Por los propios hijos, por la sangre de tu sangre, por las personas que amaste más que a ti misma. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que me doliera la garganta, hasta que se me hincharan los ojos. Y en medio de todo ese llanto, algo extraño pasó. El dolor fue dando lugar a otra cosa, una rabia fría,
profunda, diferente de todo lo que había sentido en la vida. No era esa rabia caliente que te hace gritar, que te hace romper las cosas. Era una rabia helada que te hace calcular, que te hace pensar, que te hace sobrevivir. Me levanté de la cama y fui hasta el espejo viejo del ropero. Me miré a mí misma. Vi a una vieja de 74 años, flaca, con la cara arrugada, cabello blanco, manos temblando. Una vieja que trabajó toda la vida para darles todo a los hijos. Una vieja que nunca pensó en sí misma, que siempre puso a los demás en primer lugar. Una vieja que estaba a punto de ser asesinada el Día de las Madres. Y fue en ese momento, mirando mi reflejo en ese espejo manchado, que tomé una decisión. No iba a dejar que me hicieran eso. No iba a ser la víctima. No esta vez. No después de todo lo que pasé, todo lo que sufrí, todo lo que aguanté. Si ellos querían darme veneno, iban a tener veneno. Pero no iba a ser yo quien lo tomara. Iban a ser ellos. Esperé hasta tener la certeza absoluta de que estaban dormidos. Como a la 1 de la mañana, abrí la puerta de mi cuarto despacio, despacito. El pasillo estaba oscuro. Se podía oír el ronquido de Marcos viniendo de su cuarto. El cuarto de Beto era el más cerca del mío. La puerta estaba entreabierta, como siempre. Él nunca la cerraba bien. Entré a su cuarto, pisando de puntitas, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo iba a despertar. Su mochila estaba tirada en el piso, cerca de la cama. La abrí con cuidado, mucho cuidado. Y ahí estaba, un frasco pequeño con un líquido transparente, en la etiqueta escrito a mano con letra de Beto: disolver en la bebida. Agarré el frasco. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejé caer. Cerré la mochila exactamente como estaba. Salí del cuarto despacio. Volví a mi cuarto, cerré la puerta con llave de nuevo. Me quedé mirando ese frasco hasta que salió el sol. ¿Era esto lo que iban a usar en mí? Esta cosa dentro de esta botellita pequeña iba a acabar con mi vida, iba a quitarme del camino de ellos, iba a hacer de mí solo una vieja más que murió de causas naturales. Y ellos iban a llorar lágrimas falsas y dividir el dinero de mi casa. Pero no iba a ser así, de ninguna manera. Cuando amaneció el día, sábado por la mañana, víspera del Día de las Madres, yo estaba decidida. Me bañé. Me puse mi ropa de domingo, esa más bonita que tenía, una blusa floreada que Chelita me había regalado años atrás. Me peiné el cabello, lo amarré en un chongo, me puse hasta un labialito viejo que guardaba en el cajón. Miré al espejo y me dije a mí misma: Elvira, o eres tú o son ellos, y yo elijo vivir, yo elijo sobrevivir. Bajé a la cocina, eran las 6 de la mañana. Ellos todavía estaban dormidos. Empecé a preparar la comida del Día de las Madres. Agarré el pollo que habían comprado, ese pollo gordito, bonito. Lo sazoné con ajo, cebola, chile morrón. Ese adobo casero que siempre hice toda la vida. El mismo adobo que usaba cuando ellos eran pequeños y pedían repetición de la comida de la mamá. Lo puse en la olla grande a cocer. Preparé el arroz, ese arroz soltito como le gustaba a Silvana. Preparé los frijoles con bastante caldo como le gustaba a Beto. Hice picadillo, ese picadillo crujiente con tocino como le gustaba a Marcos. Hice ensalada. Me esmeré en todo, cada detalle, como si realmente fuera una comida especial de Día de las Madres. Y lo era. Era la última comida que iban a tener. Cuando el pollo estaba casi listo, cuando el olor ya perfumaba toda la casa, abrí ese frasco. Mis manos temblaban, mi corazón estaba disparado, pero no dudé. Lo puse todo ahí dentro de la olla del pollo, todo el contenido de ese frasco. Lo revolví bien, muy bien. El líquido era transparente, sin olor. Se mezcló perfectamente con el caldo del pollo. Nadie iba a notar nada. El olor seguía divino. Parecía la comida perfecta de Día de las Madres. Y era la justicia perfecta. Ellos querían envenenarme. Iban a ser envenenados. Ellos querían matarme para quedarse con mi casa.
Iban a morir en mi casa por la comida que yo preparé, con el veneno que ellos compraron. Cuando se despertaron como a las 10 de la mañana, yo ya tenía todo listo. La mesa puesta con el mantel bonito que había sacado del sótano, ese con bordado de flores que mi mamá había hecho hacía tantos años. Los platos blancos, los mejores que tenía, los cubiertos en fila derechitos, los vasos de vidrio brillando, el pollo en medio de la mesa humeando con ese caldito espeso y oloroso, el arroz en una fuente grande, los frijoles en una olla de barro, el picadillo en un tazón, la ensalada, colorida en un plato hondo. Parecía la mesa de un comercial de margarina de tan bonita que estaba. La mesa del Día de las Madres perfecto. Marcos bajó primero, bostezando, todavía en pijama, el cabello despeinado. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirando la mesa. Órale, mamá, se lució, ¿eh? No sabía que yo no había pegado el ojo en toda la noche, que había pasado horas sentada en esa cocina, mirando esa olla de pollo, pensando en lo que estaba a punto de hacer, pensando si realmente lo iba a lograr, pensando si así era como todo iba a terminar. «Es Día de las Madres, mi hijo», respondí con la voz más tranquila que pude. Mi voz ni tembló. Yo misma me sorprendí. Quise hacer una comida rica, igual que hacía cuando eran chiquitos. «¿Te acuerdas?» «Me acuerdo», dijo, pero no me miró a los ojos. Él nunca miraba más. «El pollo de usted siempre fue el mejor». Y lo iba a hacer. Iba a ser el último que comería. Beto bajó luego después, todavía con cara de sueño. Miró la mesa y asintió aprobando. Se sentó en la silla, agarró el celular, empezó a meter mano. Ni me saludó. Silvana fue la última. Bajó ya arreglada, maquillada, con ropa bonita. «Ay, mamá, ¿para qué todo esto?», dijo. Pero yo vi el brillo en sus ojos, el brillo de la codicia. Estaba pensando, vamos a fingir que todo está bien, vamos a hacer feliz a la vieja en su último día. Siéntate, mi hija, vamos a comer en familia en el Día de las Madres. Se sentaron, los tres alrededor de la mesa. Mis tres hijos, las tres personas que más amé en la vida, las tres personas que planearon mi muerte. «Mamá, ¿no va a comer con nosotros?», preguntó Silvana. Y vi la desconfianza en sus ojos. Por un segundo pensé que había notado algo. «Sí voy, hija, pero tengo un dolor de cabeza terrible», mentí. «Ha de ser la presión. Voy a acostarme un ratito en el sofá de la sala, tomar una medicina. Ustedes coman a gusto, está calientito. Después, yo como un poquito». Vi el alivio en los rostros de los tres. Pensaron que sería más fácil así, que yo estaría en el sofá, lejos, vulnerable, que ellos podrían poner el veneno en mi bebida sin que yo viera. No sabían que el veneno ya estaba donde debía estar. No en mi bebida, en su comida. Me acomodé en el sofá de la sala. No me acosté de verdad, solo me recosté, con la cabeza apoyada en un cojín. Pero mis ojos estaban abiertos, bien abiertos. Se podía ver la mesa del comedor desde ahí perfectamente. No me iba a perder nada. Iba a ver cada segundo, cada momento, e iba a ver a mis hijos probar su propio veneno. Empezaron a servirse los platos. Marcos se sirvió bastante pollo, ese pollo que yo había sazonado con tanto cariño. 2 piernas grandes, bien jugosas. Beto también se sirvió bien, agarró pechuga y ala. Silvana era más delicada. Agarró solo un pedazo, pero se sirvió bastante caldito, ese caldito envenenado que escurría por la comida. «Está delicioso, mamá», gritó Marcos desde la mesa, la boca llena. «Este sabor está perfecto», completó Beto, comiendo con ganas. Silvana no dijo nada al principio, solo comía, empujando bocado tras bocado. Tenían prisa. Prisa de terminar la comida, prisa de poner el veneno en mi bebida, prisa de matarme, prisa de librarse de mí. Yo me quedé ahí en el sofá viendo a mis 3 hijos comer. ¿Y saben una cosa extraña? No sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni arrepentimiento. Era como si mi corazón se hubiera apagado, como si estuviera viendo una película, algo que no era real, que no me estaba pasando a mí. Pero estaba pasando, y yo lo había provocado.
Me acordé de cuando eran pequeños, de Marcos sentado en la sillita, abriendo la boca como pajarito, esperando la cuchara de comida, de Beto lamiendo el plato, pidiendo más, de Silvana aplaudiendo cuando le gustaba la comida. Mami cocina rico, decía, y yo sonreía, feliz de tener hijos que les gustaba mi comida, que apreciaban mi esfuerzo. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde fue que esos niñitos se volvieron esto? ¿Monstruos? ¿Nacieron así? ¿O yo los transformé en eso? ¿Será que fue porque los crié sola después de que Geraldo murió? ¿Será que fue porque trabajé demasiado y no les di atención? ¿Será que fue el ejemplo del papá borracho y violento que los arruinó? ¿O será que algunas personas simplemente nacen con el corazón malo y no hay qué hacer? De repente, Marcos dejó de masticar. Su mano fue al cuello. Se le quedó una expresión extraña en la cara, confusa. Como si algo no estuviera bien, pero no supiera qué. ¿Ustedes están sintiendo algo raro?, les preguntó a los hermanos. La voz fallando un poco, medio ronca. Beto soltó el tenedor, se llevó la mano a la panza. Yo me estoy sintiendo mal. Se puso pálido. El sudor empezó a escurrirle por la frente. Silvana intentó levantarse, pero las piernas no le obedecieron. Se agarró de la orilla de la mesa, las manos temblando, los ojos bien abiertos de miedo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Su voz salió finita, asustada. Fue en ese momento que Marcos me miró. Me vio ahí en el sofá, con los ojos bien abiertos, mirándolo fijamente. No estaba dormida, no estaba descansando, estaba viendo. Y él entendió. Vi en sus ojos el momento exacto en que entendió todo. «Mamá, ¿qué hizo?», logró preguntar, la voz saliendo débil, entrecortada por la dificultad para respirar. Me levanté despacio del sofá, muy despacio. Mi cuerpo me dolía, mis piernas temblaban, pero me levanté. Caminé hasta la mesa. Cada paso era pesado, cada paso era una decisión. Me quedé de pie en la cabecera de la mesa, mirando a los tres, mis hijos, mis niños, mis verdugos. Solo les devolví el regalo, dije, la voz saliendo firme, sin temblar. Más firme de lo que imaginé que podría. El veneno que ustedes compraron para la vieja era fuerte de verdad. Ustedes lo dijeron anoche. Yo oí todo. Silvana empezó a llorar, lágrimas escurriendo por la cara, embarrando el maquillaje. Mamá, mamá, por el amor de Dios, llame una ambulancia. ¿Por el amor de Dios?, repetí, y hasta me reí. Una risa amarga, sin alegría. Ustedes me iban a envenenar el Día de las Madres, me iban a matar para quedarse con mi casa, y ahora quieren que tenga piedad. Beto intentó arrastrarse hacia el teléfono que estaba en la mesita de la sala, pero se cayó en el piso antes de llegar. Su cuerpo ya no respondía. Se quedó ahí tirado en el piso frío de la sala, mirándome con una expresión de horror y súplica. Marcos estaba pálido, sudando frío, las manos temblando descontroladamente. Intentó hablar, pero no pudo. Solo podía mirarme, y en esa mirada había miedo, mucho miedo, pero también había comprensión. Sabía que había perdido, que el plan se había volteado contra él. Yo pasé 60 años de mi vida cuidándolos, continué, y ahora mi voz empezó a temblar. No de miedo, sino de dolor. Lavé, planché, cociné, trabajé hasta no aguantar más, todo por ustedes. Di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Pasé hambre para darles de comer a ustedes. Usé ropa vieja y rota para poder comprarles ropa nueva a ustedes. Trabajé enferma, trabajé con dolor, trabajé hasta que mi cuerpo se rindió. ¿Y ustedes? Ustedes querían matarme como si fuera una rata, como si no fuera nada, como si 60 años de sacrificio no valieran nada. Fue idea de Marcos, intentó decir Silvana entre sollozos y dificultad para respirar. Hasta en la hora de la muerte, tratando de echarle la culpa al otro. No importa de quién fue la idea, interrumpí, y mi voz se puso dura, dura como piedra. Ustedes tres estuvieron de acuerdo. Ustedes tres se rieron. Ustedes tres planearon. Yo oí cada palabra. Sé exactamente lo que son.
lo que siempre fueron, solo que no quería creerlo, fingía no ver. Pero ahora veo, y ahora es demasiado tarde. Marcos se cayó de la silla. Su cuerpo golpeó el piso con un sonido sordo. Silvana estaba desplomada sobre la mesa, llorando, gimiendo bajito, suplicando por ayuda que no iba a llegar. Beto estaba inmóvil en el piso de la sala, los ojos todavía abiertos, pero sin foco, sin vida. Me quedé ahí de pie en la cabecera de la mesa, viendo a mis hijos. Los 3 que había cargado en la panza, los 3 que había traído al mundo, los 3 que había amado más que a mí misma. ¿Y saben una cosa? No sentí nada, ni rabia ni tristeza, ni culpa ni alivio. Era como si mi corazón se hubiera vuelto piedra, una piedra fría, dura, inmóvil. Ellos habían matado mi amor de madre mucho antes de ese día. Habían matado cada pedacito de cariño que sentía por ellos. Me habían matado por dentro mucho antes de que yo hiciera lo que hice. Yo solo estaba devolviendo lo que ellos intentaron hacerme. Cuando todo quedó en silencio, ese silencio pesado, fúnebre, que pesa en el aire, agarré mi celular. Mis manos estaban firmes ahora, sin temblar. Marqué el 911. Bueno, policía, quiero reportar un accidente doméstico. Mis hijos comieron algo que les hizo mal, muy mal. Pueden venir a buscarlos. La dirección es... Y di mi dirección. La voz tranquila, casi indiferente. La muchacha del otro lado me pidió que me quedara en la línea. Dijo que iba a mandar una patrulla y una ambulancia inmediatamente. Preguntó si yo estaba bien, si estaba en peligro. Estoy bien, respondí. Y era verdad. Por primera vez en muchos, muchos años, eso era verdad. Estoy en paz. Colgué el teléfono y me senté en la silla de la cabecera de la mesa. La silla que siempre fue mía, la silla donde me sentaba cuando ellos eran chiquitos y comíamos juntos en familia. Me quedé ahí esperando que llegara la policía, mirando la mesa del Día de las Madres. Los platos todavía tenían comida, los vasos todavía tenían agua. El mantel bordado por mi mamá estaba manchado. Todo parecía normal, menos los 3 cuerpos. 3 cuerpos, mis 3 hijos muertos por mi mano, por el veneno que ellos mismos compraron, por la maldad que ellos mismos sembraron. Cuando llegó la policía, media hora después, junto con la ambulancia, con los paramédicos corriendo, aunque ya era demasiado tarde, yo estaba tranquila, calmada. Abrí la puerta, los llevé hasta la sala, mostré los cuerpos, expliqué todo con una serenidad que hasta me asustó. Ellos planearon envenenarme, le dije al delegado, un hombre de unos 50 años con cara cansada, de quien ya vio muchas cosas malas en la vida. Oí la conversación de ellos anoche. Compraron veneno para ratas, iban a ponerlo en mi bebida hoy, en el Día de las Madres. Querían quedarse con mi casa. Me miró con una expresión indescifrable. Lástima, comprensión, juicio. No sé. ¿Tiene prueba de eso? Tengo. Agarré mi celular y mostré. Yo había tenido la presencia de ánimo esa madrugada, después de oír la conversación, de intentar grabar algo. No logré grabar todo, pero había logrado grabar algunos trozos de ellos hablando sobre vender la casa, sobre la vieja que se muriera pronto, sobre el veneno. No era una grabación perfecta, pero era algo. Era la prueba. El delegado escuchó en silencio, los audífonos en el celular. Cuando terminó, suspiró hondo, me miró los cuerpos, me volvió a mirar. «Sabe que va a tener que venir con nosotros, ¿verdad?», dijo. No brusco, pero serio, casi gentil. «Lo sé», respondí, y mi voz no tembló. «Puede llevarme. Estoy lista». Me pusieron esposas. Una viejita de 74 años, flaca, frágil, con las manos esposadas. Imaginen la escena. Me llevaron a la patrulla. Los vecinos ya estaban todos en la calle, mirando, cuchicheando, señalando. Doña Irene, la vecina que siempre fue amiga, estaba llorando. «Elvira, ¿qué pasó?». No respondí. Solo bajé la cabeza y me subí a la patrulla. En la delegación estuve 3 días declarando. Conté todo. La vida entera de sacrificio, los años de maltrato y negligencia, el plan de ellos de matarme, mi decisión.
Conté cada detalle, sin esconder nada, sin mentir, sin tratar de hacerme la víctima. Fue legítima defensa, le dije al delegado el último día de declaración. Era yo o ellos. Me iban a matar ese domingo. Solo me defendí, me anticipé. Usted mató a 3 personas, doña Elvira, dijo, la voz sin juicio, solo constatando un hecho. No importa el motivo, va a tener que responder por eso. Lo sé, y lo voy a hacer, pero por lo menos voy a responder viva, no muerta y enterrada mientras mis hijos dividen el dinero de mi casa. Me llevaron a la cárcel, prisión preventiva, mientras esperaba el juicio. Estuve ahí 6 meses, 6 meses en una celda pequeña con otras 3 mujeres. Una había matado al marido que le pegaba. Otra había matado al padrastro que maltrataba a sus hijos. La tercera había matado al exnovio que no aceptaba el fin de la relación y la perseguía. Todas nosotras, mujeres que tuvimos que hacer lo impensable para sobrevivir. ¿Y saben una cosa? Yo dormía bien. Por primera vez en años, décadas tal vez, dormía toda la noche sin sobresaltos, sin miedo, sin necesidad de quedarme con un ojo abierto, sin miedo de despertar muerta, sin miedo de ser envenenada, sin miedo de mis propios hijos, porque ya no existían. Y por más terrible que sea eso, me sentía libre, finalmente libre. En el juicio, mi abogado, un muchacho joven de unos 30 años que agarró mi caso de gratis porque se conmovió con la historia, presentó todo, la grabación, mi historial de vida, los años de abuso psicológico, la negligencia, las peticiones de dinero constantes, las amenazas veladas. Trajo testigos, vecinos que habían visto cómo mis hijos me trataban, doña Irene, que declaró llorando sobre las veces que me encontró llorando en el portón de la casa, el dueño del súper que confirmó que yo vivía pidiendo fiado porque mis hijos gastaban toda mi pensión. La jueza era una mujer de unos 60 años, de lentes, expresión seria, pero no cruel. Escuchó todo en silencio. Escuchó a mi abogado. Escuchó al fiscal pidiendo pena máxima. Me escuchó cuando conté todo de nuevo, con mi propia voz, mirándola a los ojos. No me arrepiento,